Agradecidos de compartir este espacio, sean bienvenidos y bienvenidas a reencontrarnos en este primer episodio de Hablando de Espiritismo. Hoy tenemos con nosotros a la presidenta de la Sociedad Espiritista Alicantina, Cristina Latini, que nos ha preparado con muchísima ilusión una pequeña introducción al espiritismo. Deseamos impulsar este contenido para que pueda llegar a los corazones de muchos de los caminantes en busca de respuestas. Y para seguir recibiendo estas buenas nuevas, suscribiros a nuestro canal. Deseamos que disfruten de esta amorosa labor y esfuerzo que nuestros amigos espirituales realizan aquí, en Hablando de Espiritismo. Bueno, tenemos un programa sencillo. Vamos a hablar un poco, vamos a reflexionar, hacer reflexiones sobre un tema bajo la óptica espírita. Y después, ahí tenemos agua, se dice agua fluidificada o agua magnetizada, pues que es una agua que está ahí a ser trabajada mientras estamos acá. Es muy interesante porque el agua se utiliza en muchas religiones, porque es un excelente conductor magnético, de energías magnéticas. Entonces, mientras estamos en ese ambiente, hablando de cosas más elevadas, con nuestro pensamiento en cosas bonitas, espirituales, esta agua va absorbiendo y es trabajada por los espíritus buenos que están acá con nosotros también. Bueno, y el tema de hoy es el espiritismo, la ciencia del espíritu. Y vamos a hacer reflexiones basado en un texto que está en el Evangelio, según el espiritismo, en el capítulo 1, el ítem, el punto 5. La ciencia de la materia, la ciencia que conocemos, la ciencia común y corriente que conocemos, ha avanzado considerablemente, ¿no creen ustedes? Que en los últimos 10 años la ciencia se ha desarrollado más que en siglos, muchos siglos, en la historia de nuestra civilización. Y las tecnologías evolucionan tan rápidamente que dicen los expertos que la generación actual no va a lograr adaptarse a nuevas tecnologías dentro de 30 años, por ejemplo, 40 años quizás. Pero no es solamente ahí, ¿no? Tenemos en la medicina lo que se sabe hoy de neuroplasticidad, de la neurociencia y otras áreas del conocimiento que sufrieron un avance enorme. Entonces llegamos a un clima de confort, de rapidez en las comunicaciones, incluso ahora con la inteligencia artificial, que asusta mucho de nosotros, pero todos nosotros ya tenemos contacto con una Siri, con una Alexia que nos ayuda bastante. Entonces Siri y Alexia llegaron y ahí se van a quedar, a tomar más y más espacio. Bueno, lo cierto es que todos nosotros, unos más que otros, disfrutamos de los avances de esta ciencia. Y los científicos, dicen los espíritus, son como sacerdotes, encorvados sobre sus aparatos, en sus laboratorios, a investigar la materia, descubrir nuevas utilidades, nuevos materiales, desarrollar aparatos que investigan adentro del cuerpo humano y limitaciones y también enfermedades que se pensaba incurables. Hoy ya se tiene solución, ya se encuentra. Hoy escuché hablar de los trasplantes de riñones, que ahora hay nuevas soluciones para que la gente no esté ahí a esperar infinitamente. Entonces, es cierto que vamos conociendo más y más del micro y del macrocosmos y hemos llegado bastante lejos. Bueno, todo esto sería perfecto, ¿eh? Imaginen este avance, la humanidad beneficiándose, también la naturaleza a beneficiarse de este avance, de esta riqueza de conocimiento. Pero pasa algo muy raro.
con los humanos, con los seres humanos, con nosotros en estos días. Pues es que al lado de todo esto, la humanidad jamás ha mostrado tanto sufrimiento. Jamás hemos sufrido tanto de ansiedad, de vacío existencial, de enfermedades raras, falta de rumbo, depresión. Jamás tantas personas han buscado el suicidio como solución para su sufrimiento. La Organización Mundial de Salud informa que por año cerca de 700,000 personas llegan a cometer el suicidio en el mundo. Y eso impacta, claro, la vida de mucha gente. Y este número no está a mostrar los intentos que felizmente no se logra concretizar. Entonces, los números son realmente alarmantes. Jamás hemos utilizado tantas medicinas para la ansiedad, para el sueño, mediante los ansiolíticos. Los números son muy altos y incluso acá en España, uno de los países del mundo que se usa muchísimo los ansiolíticos. Nosotros jamás sufrimos tanto de crisis de pánico, crisis de ansiedad, trastornos, fobías, automutilación. Entonces, la pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta en definitiva? Porque a pesar del conforto de todo este avance, de todas las facilidades, despertamos a veces por las mañanas vacíos, sin ánimo, enfadados, ansiosos, y intentamos camuflar todo esto como sacamos el móvil inmediatamente, vamos al móvil, los juegos, el alcohol, las drogas, el sexo, el consumismo, etc. Al final, ¿qué nos falta? Tenemos la ciencia que estudia la materia, ¿cierto? Pero no obstante, la criatura humana no es solamente materia. Somos un ser dual, somos materia y principalmente, esencialmente, somos un espíritu. Somos espíritus inmortales. Y tal vez una de las mayores mentiras que nos contaron a través de la historia es que no pasamos de un montón de huesos, de sangre, de hormonas, de neuronas, de reacciones químicas neuronales, y no somos más que materia, materia, materia. Y que todo esto se acaba cuando nosotros, nada nos sobra, cuando este cuerpo desaparece. Tal vez ha sido esta la mayor mentira que nos vendieron a través de la historia. Bueno, y quizás después de todo, lo que nos resta es un recuerdo, tal vez en alguien que se queda, ¿no? Pero si no somos apenas materia, si hay en nosotros una esencia espiritual, y esta es la propuesta del espiritismo, no solamente del espiritismo, pero de todas las filosofías espiritualistas. Si somos espíritus inmortales que sobrevivimos a la muerte del cuerpo, no estaremos completos, plenos, si apenas vivimos de la materia, para la materia. Estaremos viviendo focados en una parte muy limitada de nosotros mismos. Y en este momento la gran mayoría de la humanidad vive así, vive mutilada, pues está apenas ahí, en este aspecto físico, material. Nos falta vivir desde nuestra esencia, desde el espíritu. Y para vivir desde el espíritu necesitamos no solo sentirlo, no solo creer, pero también conocer. El mismo conocimiento que desarrolla la ciencia material, penetrando los secretos de la materia, y que ha dejado el espíritu en el olvido, este mismo conocimiento necesitamos también con respecto a esta parte de nosotros, el conocimiento espiritual, la ciencia espiritual. ¿Dónde está la ciencia espiritual?
Nos aprofundamos tanto en la materia hasta llegar a un punto de decir, la materia no hay. No hay materia. Todo es energía, dice la ciencia hoy. Y nos confunde a todos al final. En verdad, yo pienso que hoy los materialistas necesitan tener una enorme fe para creer en la materia. Porque la materia no existe, todo es energía. Después, si sacamos todas las luces de acá, no se ve la materia, porque la materia se ve con la luz. Si no tienes luz, no ves la materia. Y al final se llega a la conclusión que la materia no se toca, porque acá lo que se toca es la repulsión de los electrones. Es muy interesante, no se toca, no hay materia para tocarse. Lo que se toca es la repulsión de los electrones. No me pregunte más porque no soy científica, no entiendo la física muy poquito, pero así lo dice. Entonces, nosotros tenemos los espiritualistas, los espiritistas, decimos, bueno, tienen que tener mucha fe para creer en esta materia que no se ve y no se toca. Al final, como decía un querido colega mío, Cristina, qué interesante que crees en los espíritus. Yo sí creo. Entonces un día me viene con una historia ahí, ¿no? Hace muchos años, con un teléfono, con un móvil, e iba a sacar mis fotos de mi móvil para mi computadora. Y me dice, es muy fácil, mira, se aprieta acá, ahí está. Yo digo, mira, se saltó de acá para allá. Y digo, sí. Yo digo, ¿y tú no crees en los espíritus? ¿Cree que esto puede pasar sin que uno lo vea? No hay cables, no hay nada, pero no crees en los espíritus. Y él se reía muchísimo, ¿no? Y estaban ya, son los noruegos, muy acostumbrados de que yo tuviera esta visión. Entonces, insisto, Teresa, y ahí está, y esto está también en el espiritismo. Vamos a nos aproximar hasta el día que la ciencia y la espiritualidad van a estar trabajando mano a mano. Este mismo conocimiento necesitamos para una parte esencial de nosotros, para la parte espiritual. Porque al final, en el mundo físico hay leyes, por ejemplo, podemos hacernos preguntas. En este mundo espiritual, en esta otra realidad, ¿habría leyes, por ejemplo? ¿Habría alguna especie de materia, por ejemplo? ¿Tendría estas leyes? ¿Tendría reacciones? ¿Podría reaccionar sobre nosotros en esta dimensión? ¿Sobre nuestra realidad? ¿Sobre nuestra vida, nuestros destinos? Son preguntas que podemos hacer. Y si actúan sobre nuestros destinos estas leyes del mundo espiritual, ¿dejarían de actuar solamente porque no las conocemos? A ver, si un niño toma de un móvil y lo tira del 7º piso, ¿dejaría este móvil de estropearse solamente porque el niño no habría o no conociera la ley de la gravedad? No, el móvil se estropearía de cualquier modo. Entonces, lo mismo podemos preguntarnos, y puede pasar lo mismo con las leyes espirituales, ¿no? Actúan sobre nosotros, tienen un tremendo impacto sobre nuestras vidas y no importa si las conocemos o no, están ahí a actuar todo el tiempo. Entonces, ¿no sería más inteligente conocerlas? Bueno, ¿será tal vez esto lo que nos falta? Por ejemplo, hablando de las leyes morales, en el plano físico tenemos leyes éticas, morales, no se puede matar, no se puede robar. ¿Tendría esta otra dimensión leyes morales también? Son preguntas, ¿no?, que podemos hacer. Entonces, un montón de respuestas nos estarían esperando, respuestas para una inmensidad de fenómenos que no comprendemos y para los cuales la ciencia tan desarrollada no tiene respuesta. Genial, ¿no? Tan desarrollada, pero no tiene respuesta para un montón de fenómenos. Cuando tenía 18 años, allí me presentó la mediunidad en mi vida. Y la familia, muy católica, tampoco conocía de estos fenómenos, ¿no? La relación con la espiritualidad, con la religiosidad, se hacía a través del catolicismo.
Y naturalmente, lo que todos nosotros debemos hacer, mi mamá me tomó y me llevó al médico para saber qué pasaba. Y el médico, adentro de su conocimiento, naturalmente lógico, dijo, bueno, el diagnóstico es esquizofrenia. Tiene esquizofrenia y no tiene solución, porque no tiene curación, sanación, no tiene tratamiento. Entonces lo siento. Pero mi mamá no se conformó con esta situación y empezó a buscar. Y un día nos viene una vecina, la vecina que escuchó hablar que pasaba algo raro con Cristina. Y la vecina viene ahí y dice a mi mamá, ¿sabe qué? Lleva a Cristina a un centro espírita, que en Brasil son muchísimos. Lleva a un centro espírita que tal vez ahí puedo encontrar una respuesta y una solución quizá. Y bueno, para encurtar la historia, 2 años después de 2 años de trabajo, de estudio, para equilibrar la mediunidad, la esquizofrenia había desaparecido. Yo no estaba más ahí, ¿no? Entonces, esta es una historia, un ejemplo personal. Entonces, ¿qué nos propone el espiritismo? El espiritismo nos propone exactamente esto, una ciencia del espíritu. Entonces, vamos a analizar esto leyendo pedacitos de este mensaje que está, como dijo, en el capítulo 1.5. Empieza, el espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. Entonces el espiritismo es una ciencia, sí, pero una ciencia, como dijo, del espíritu. Una ciencia, como dice Kardec, que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. Esta es la definición que Kardec nos presenta en el libro que es el espiritismo, en el prólogo del libro. Entonces, no es una ciencia que investiga el mundo material, porque ya lo tenemos. Tenemos ciencias muy bien establecidas, la física, la química, la microbiología y etc. Nos faltaba una ciencia que pudiera investigar justamente esta otra dimensión. Y como ciencia, el espiritismo investiga y presenta, dice Kardec, pruebas que son irrecusables. Existe un mundo espiritual de una naturaleza muy especial y que se relaciona con nosotros. Y Kardec lo toma el espiritismo, esto lo vamos a ver otra vez, y saca el espiritismo de este ámbito religioso espiritual, lo pone los fenómenos, no el espiritismo, los fenómenos, y lo pone adentro de un laboratorio y lo investiga como una ciencia. Bueno, hay más. Él le dice, no nos lo presenta como una cosa sobrenatural, sino al contrario, como una de las fuerzas vivas y que incesantemente obran en la naturaleza, como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados por esta razón al dominio de lo que la ciencia considera fantástico y maravilloso. Bueno, el espiritismo, como dijo, lo que hace es sacar este mundo espiritual del ámbito del sobrenatural, del místico, del puramente religioso, saca de ahí y eleva a un laboratorio. ¿Pero qué laboratorio? ¿Lleva a un microscópico? No. ¿A un telescopio? Tampoco. Porque el microscopio y el telescopio son aparatos hechos para investigar esta materia que conocemos. Kardec se utiliza de la mediunidad como laboratorio. Y su aparato se llama mediums. Pero toma los métodos de la ciencia experimental para llegar a sus conclusiones. Esto sí, porque ya era un científico antes de interesarse, antes de llegar a los fenómenos espirituales. Lleva a este laboratorio
utiliza los métodos científicos, experimentales, deductivos, inductivos, para llegar a sus conclusiones. Y ahí, como dijo a ustedes, estamos haciendo un análisis de este tema muy pequeña y muy limitada, porque nos estamos limitando a un pequeño texto. Pero si vamos a los libros de la filosofía y la ciencia espírita, podemos hacer un análisis muchísimo más amplia de este tema. Y ahí dice más: a estas relaciones y es a las que Cristo hace alusión en diferentes circunstancias. ¿Qué relaciones está hablando? Las relaciones entre el mundo físico y el mundo espiritual, que Jesús muchas veces hacía alusión en muchos momentos de su pasaje por acá. Y por esto muchas de las cosas que dijo han sido ininteligibles o falsamente interpretadas. El espiritismo es la llave con que todo se explica fácilmente. ¿Cuántas cosas nos dijo Jesús que no comprendemos? Muchas que hasta hoy comprendemos poco, ¿no? Un poco. Y en esta época muchísimo menos no podíamos comprender, porque si no consideramos las leyes del mundo espiritual, si no consideramos la realidad de este mundo, de esta otra dimensión, no lo vamos a comprender. Porque la realidad está compuesta de dos dimensiones, la física y la espiritual. Si tomamos solamente una, nos falta la otra, no la vamos a comprender. Entonces, ¿cuántas interpretaciones, dijo Paulo, fueron hechas sobre la letra que mata y no sobre el espíritu que vivifica? Lo dijo en la segunda carta a Corintios. Otra cosa importante que nos dice Kardec es que el espiritismo, esta ciencia, esta revelación, no es exclusiva de una persona, porque no es producto de la enseñanza de la cabeza de una persona, de un hombre. Esta enseñanza nos llega a través de lo que los propios espíritus llamaron las voces del cielo. Son ellos, al otro lado, la alma de los hombres que vivieron en la tierra, avanzados en sus experiencias, en su desarrollo conciencial, que nos envía estas enseñanzas. Entonces no sale de la cabeza de un hombre. No son enseñanzas que Kardec presenta. Lo que hizo fue tomar todo este conocimiento, organizarlo. Era un pedagogo, entonces lo organizó didácticamente de una forma increíble, fácil, fantástica, para que nosotros, a tomar estos libros, podamos conocer justamente esto que hablamos, que estamos abordando y hablando ahora. Estas voces del cielo están en todas las partes de la tierra. Esto también es muy importante. No es una exclusividad del espiritismo. Lo que sí está en el espiritismo es la consistencia del trabajo. Son las conclusiones científicas, filosóficas que presenta. La forma didáctica, fácil, organizada y muy completa de presentar el tema, el conocimiento. Pero mediums, aparatos, hay en todos lados, en todos los países, en todas las culturas, en todas las religiones, incluso quien no las tiene de ninguna forma. Tenía amigos noruegos ateos, gracias a Dios, y que eran sensitivos increíbles. Muy bien. Así como Cristo dijo, dice más, ¿no?, que no vengo a destruir la ley, sino cumplirla. El espiritismo no enseña nada contrario a lo que enseñó Cristo, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que se dijo bajo la forma alegórica. Entonces hay mucho prejuicio, porque por ignorancia o por miedo hay muchos que acusan al espiritismo por enseñar una doctrina contraria a la doctrina de Cristo, a la doctrina de Jesús. ¿Y de dónde viene esto? Viene seguramente de una falta de comprensión. Jamás han leído nada, jamás han estudiado nada de esta ciencia, de esta filosofía.
Tal vez venga por miedo, miedo de perder el poder, el control, miedo de descubrir que sus creencias necesitan actualizarse, que tienen que reformarse, que se avanza. Entonces uno está ahí prisionero de sus dogmas y se rehúsa a avanzar. Pero el espiritismo es muy claro, desarrolla, completa y explica lo que dijo a Jesús. Entonces, especialmente en el Evangelio según el Espiritismo lo podemos comprobar, porque ahí están las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas morales, las leyes morales del universo están ahí, sus enseñanzas desarrolladas, explicadas, con propuestas lindísimas de espíritus elevados de una forma tan fácil de comprenderse. El último que dice ahí, es pues obra de Cristo que Él mismo preside, así como a la regeneración que se opera y prepara el reino de Dios en la tierra, como igualmente lo anunció. Es que ya no somos más niños espirituales y ya otras cosas nos pueden ser reveladas. Ya podemos conocer más. Y estamos en una escuela de alumnos en niveles muy variados. Unos más avanzados y otros menos. Unos con más posibilidades de comprensión y otros menos. Pero esta es la hora de que este conocimiento de esta ciencia fuera revelada, traída a nosotros, incluso porque la Tierra ahora mismo está al borde de una gran transformación, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué necesidad enorme tenemos de esta ciencia, de este conocimiento espiritual? ¿Qué nos falta al final para ser más felices? Nos falta integrar este conocimiento y esta práctica espiritual a nuestras vidas, a nuestras rutinas, a nuestro ser. Somos materia, sí es verdad, pero somos esencialmente espíritus. Y jamás el vivir solo para la materia no será suficiente para nos llenar de alegría, de felicidad. Necesitamos de la ciencia del espíritu, del vínculo con la divinidad, porque entonces hacemos el vínculo con nuestra esencia verdadera, real. Pasamos a conocernos como realmente somos, mucho más que este cuerpo físico, porque tenemos potencialidades muchísimo mayores, más grandes. Y el espiritismo nos propone este conocimiento para que por nosotros mismos nos pongamos a construir este puente para Dios. Era esto lo que tenía para la tarde de hoy. Lo que vamos a hacer ahora, y pidiendo a estos amigos espirituales, a esta otra dimensión que no vemos, bueno, algunos de nosotros no vemos, ¿no? Otros lo ven muy bien. Entonces, a pedir que nos bendiga, que puedan transmitir a nosotros sus energías maravillosas, estas energías maravillosas del plano espiritual. No lo vamos a hacer formalmente con una oración, pero adentro de nuestros corazones, a pedir y a saber que así pasa, porque somos humanidad, una sola humanidad, una sola familia. Algunos de nosotros que acá estamos en esta experiencia, porque somos espíritus en una experiencia física, y los que están ahí a esperar el momento de volver acá. Entonces pedimos, damos gracias, muchas gracias a Jesús, a nuestro Maestro querido, a esta espiritualidad maravillosa que nos apoya, que nos bendice, que nos prepara los caminos para que nosotros tengamos la posibilidad de caminar, de aprender, de desarrollar cada vez más, y desarrollar para la felicidad, que es lo que buscamos todos nosotros adentro, muy adentro del corazón.